Bienvenidos a Carrera Comercial. Mi nombre es Alfonso Mauricio y hoy tenemos a un invitado con una trayectoria impresionante en el mundo de las ventas y la estrategia comercial. Se trata de Raúl Illanes Albán. Con más de 25 años de experiencia, ha liderado equipos y optimizado procesos en diversas industrias, desde maquinaria industrial hasta tecnología avanzada en ventas. Raúl es un especialista en neuroventas, neuromarketing e inteligencia aplicada a la automatización comercial. Además, como consultor en estrategia y growth partner, se dedica a ayudar a empresas a estructurar su modelo de negocio y potenciar sus ventas. En esta conversación, exploramos su experiencia, sus estrategias y cómo la tecnología está transformando el mundo de las ventas. Raúl, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Alfonso Mauricio. Aquí, gracias, encantado de aceptar tu invitación y gustoso de colaborar contigo en todo lo en todo lo que se pueda y como vaya fluyendo en esta entrevista. Muchas gracias, Raúl. Para los que no te conocen, contanos desde dónde nos estás acompañando. Bueno, desde Ecuador, desde Quito, Ecuador, entonces desde la mitad del mundo, a las Qué órdenes para excelente. cualquier inquietud. Es interesante para poner un poco en contexto a la audiencia cómo conectamos con Raúl la magia del networking y en LinkedIn. Recuerdo que un conocido en común, Jesús, que espero tener también en mi podcast, me recomendó hablar acerca de Raúl. Creo que andamos en el mismo rango de edad, las mismas inquietudes. Y fue como conectamos con Raúl. Comenzamos a hablar acerca de ventas, los desafíos que tenemos y hoy estamos acá compartiendo de lo que hemos recorrido ambos, Raúl, con la audiencia. Así Así que es. cuéntame cómo, qué podemos saber de Raúl, cómo comenzaste en ventas o un poco más acerca de quién es Raúl, la persona, por favor. Claro, con gusto. Bueno, yo me inicié en el mundo de las ventas hace aproximadamente 25, 28 años. Eh, Inicié en realidad con un amigo, empezamos a vender computadoras. Entonces, claro, comencé a tratar de hacer conexiones con empresas, con personas que quisieran comprar una computadora. Eso fue persona a persona. Y luego tuve la oportunidad de trabajar para Heidelberg. Heidelberg es una de las mejores empresas o la mayor fabricante de máquinas para la industria gráfica. Básicamente, bueno, cuando yo entré, eran los líderes en la fabricación de máquinas offset. Entonces, máquinas offset siempre son un activo fijo que tienen que adquirir las empresas y de alto valor, de alto valor. Yo recuerdo fácilmente que cuando yo entré por allá por el año 99, 98, 99, la máquina más barata, la más económica que había, costaba $70,000. Y de ahí para arriba. Entonces, ya en el mundo en sí de las ventas, arranqué en Heidelberg. Tuve la suerte de contar con un jefe directo que lamentablemente ya falleció. eh, pero fue un líder básico que me fue guiando en todo este mundo de las ventas, en la relación con las personas, en la relación con los clientes, y ahí aprendí la importancia de relacionarse y de tener, de la forma de ganar de la forma de ganar confianza con el cliente, casi un grado de amistad con el cliente, porque el cliente para poder tomar una decisión definitivamente en el mundo industrial tiene que confiar plenamente en el vendedor, en la marca y en el producto. Entonces, ahí fue cuando me inicié yo en el mundo de las ventas y de cómo relacionarse con las personas es fundamental para lograr vender, para lograr hacer negocios. Pero tú te fuiste preparando con algún background en ventas, es decir, llegaste a ventas como creo que la mayor parte hemos llegado por error, entre comillas, pero creo que era lo que nos deparaba el destino. Y me imagino que ahí tú fuiste preparándote con este mentor que tuviste como jefe. Sí, me fui preparando, pero también fue mucho de un feeling, mi querido Alfonso, es un feeling. Yo creo que sí, las personas en ventas nos podemos preparar, pero definitivamente
que tener ciertas características, es decir, yo creo que las personas en ventas tenemos que ser amigas, entre otras características, ser amigables, tener capacidad, mucha capacidades sociales, habilidades blandas, porque tenemos que tener cierta facilidad de hacer amigos. O sea, a mí eso me parece fundamental, cierta facilidad de hacer amigos, de conectar con las personas, de de entablar una conversación fluida y hacer que la otra persona, que es nuestro potencial cliente, fluya también en la conversación. Y tiene que ser esto fluido y tenemos que entender, y fui aprendiendo en todo esto, que no se trataba de cerrar una venta en la primera visita. Definitivamente no era imposible. Pero lo que sí se trataba era de irnos conociendo, de ir ganando confianza con el cliente. Y ahí en estas conversaciones va fluyendo cuáles son las necesidades, cuáles son las proyecciones que tiene el cliente, la empresa, y vas viendo, uno como vendedor, y vamos desarrollando el feeling que se necesita para saber si ese proyecto va a tener un final feliz en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, ahí vamos nosotros sintiendo cómo se va moviendo el mercado, cuáles son los clientes que tienen más potencial de cerrar una venta ahora o en el mediano o en el largo plazo. Pero definitivamente, para mí, la relación personal con el cliente fue algo que marcó mi carrera de ventas y esa es la clave del éxito, de acuerdo a cómo yo lo veo. Qué interesante lo que mencionas y me gustaría saber si dentro de ese proceso inicial que tú tenías en ventas, ¿cuál parte del proceso te costaba más? ¿Era prospectar, el seguimiento, el manejo de objeciones o el llamado cierre, Raúl? Para mí, en esa parte del inicio de ventas, mira, como esto yo te estoy hablando del año 90, perdón, a partir del 98, 2000, por ahí, sabía poquísimo, nada de redes sociales. De hecho, el internet era incipiente. Bueno, tal vez no incipiente, pero estaba en sus inicios, ¿no? Nada que ver con la potencialidad que hoy día experimentamos, ¿no? Entonces, la parte que más me costaba era lograr tener una cita con el dueño de la empresa o con el tomador de decisión. Y en ese tiempo y hasta ahora, el tema de la llamada en frío o de la visita en frío era un reto espectacular. O sea, estamos hablando de la parte de prospección, pero ¿cómo lograr? O sea, imagínate, Alfonso, ¿cómo lograr que el dueño o el gerente de una de las imprentas más prestigiosas que había acá en Quito me reciba? Era todo un reto. O sea, ¿cómo le hacía? Entonces, claro, al inicio sí tuve el approach, la ayuda para hacer el acercamiento con la compañía de mi jefe. Y entonces él me fue presentando a una, otra, dos, tres empresas, hasta que ya en un momento me soltó. Pero luego, ¿cómo hacer para que ya me reciban solo a mí, sin sabiendo que no estaba yo en compañía de mi jefe? Entonces, imagínate, el tema pasó por, siempre mi jefe me daba tips, me daba tips, me daba tips. Entonces me dice, lo que tú tienes que pensar, Raúl, lo que me decía es, tú a la primera persona a la que te tienes que ganar es a la secretaria del jefe. Y tenía toda la razón. Si yo no me ganaba a la secretaria, ella no me iba a dar paso nunca a que su jefe me aceptara una visita. Entonces empieza esta relación comercial, esta relación con las personas, Alfonso, que es muy importante, desde la secretaria, desde el guardia de la empresa. Porque si es que uno no pasa esa barrera, definitivamente no vas a llegar al tomador de decisión. Entonces, lo primero que tenía que hacer era ganarme la confianza del guardia y de la secretaria. Ellos me abrían la puerta para que el tomador de decisión, el jefe, el gerente, el dueño de la empresa, me reciba en su oficina y yo poder hablar de alguna forma. Y ahí era el segundo reto, porque uno tiene que hablar
de una forma fluida y de una forma empática, en el mismo tono y con la misma fluidez que habla el jefe. Entonces, ese es el segundo paso. Pero en la parte de prospección, lograr romper esas barreras era lo más duro. ¿Y cómo hacías cuando dentro de esas prospecciones que hacías, más de alguna vez el guardia o la secretaria te decía que no? ¿Cómo reaccionabas a ese no? ¿Volvías a insistir? Sí, hay que insistir, porque en el proceso de ventas, mi querido Alfonso, la persistencia es lo que abre las puertas, la persistencia, la resiliencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es que el guardia o la secretaria no me daba la apertura en ese momento, había que dejar pasar un tiempo prudente, una semana, 10 días, 15 días, y regresar. Y regresar con una sonrisa. O sea, tienes que regresar y tratar de caerle bien, de abrir esa puerta, ¿no? Y decir al guardia, amigo, ayúdeme. Los guardias también tienen turnos, entonces a veces me encontraba con otro guardia que me podía abrir. O la secretaria, bueno, la secretaria siempre era la misma, pero había que sonreírle a la secretaria y decirle, vea, doña Nancy, ayúdeme que necesito, este es mi trabajo. O sea, no hay nada de malo en eso, explicar, este es mi trabajo, yo soy un vendedor y mi trabajo es llegar a entrevistarme con el señor Olivo, con el señor Valdivieso, para, para poder hacer un acercamiento. Entonces, la secretaria entiende y dice, bueno, este muchacho se está esforzando, le voy a dar una oportunidad. Entonces, mire, señor Olivo, está aquí Raúl Illanes de la empresa Heidelberg y quiere visitarle, ¿por qué no acepta? Ok, que venga mañana a las 10. Pum, mañana a las 10. Esa, esa respuesta, venga mañana a las 10, es y era y sigue siendo un triunfo de los vendedores excepcional. No significa que ha cerrado una venta para nada, pero Claro. el hecho de que alguien, que el jefe, que el gerente, que el dueño de la empresa diga, venga, que le recibo mañana a las 10, es el primer gran triunfo del vendedor. Yo me atrevería a decir que ahí está el 70% de la venta lograda. Y me imagino que cuando lograbas ese sí, decías tú posiblemente en tus adentros, primer paso, no te confiabas, ibas, preparabas para que el siguiente día fueras con el señor Olivo o quien te recibiera y ya viera que valía la pena estarte dedicando un momento de su tiempo, me imagino. Exactamente. Entonces ahí es cuando uno tiene que entrar preparado para hablar el mismo idioma del gerente, del dueño de la persona, del interlocutor con el que te estás entrevistando. Ahora yo, déjame decirte, vuelvo al principio, es necesario tener ciertas habilidades blandas, porque claro, uno puede ir muy preparado con las características y los beneficios de su producto, que uno se va entrenando, porque uno, imagínate, yo al principio hablaba mucho de características y no de beneficios. Entonces, yo, en mi empresa, donde me formé, mi jefe y el gerente general, al principio me mandaron a leerme todos los catálogos de la empresa, pero los catálogos no te hablan tanto de beneficios, lo que te hablan es de características, las características de las máquinas. Esta máquina corre a 10.000 pliegos por hora, es de un color, etcétera, etcétera, etcétera. Pero transformar esas características en beneficio es el siguiente paso. Entonces, llegaba yo, hablaba con el gerente y claro, hablaba de las características y todo esto, pero uno debe tener nuevamente esta habilidad de conectarse con los mensajes que te va respondiendo el interlocutor. Entonces, él puede responder de una forma u otra y uno tiene que tener la habilidad de adaptarse a esa conversación. Fíjate que muchas veces terminábamos sin hablar del proyecto, de la máquina o de qué es lo que querían hacer. Terminamos hablando de cosas del país, del clima, de la política, de qué es lo que está sucediendo, qué pasó aquí, qué pasó acá, me interesa. Entrevistas de 30 minutos más o menos. Pero aunque no conversemos del proyecto o del producto en sí, esa relación, esa confianza que uno va ganando poquito a poco, pasito a pasito, día a día, es importante, porque a la siguiente cita, a la siguiente visita que voy a tener, vamos a ir moldeando toda esta conversación para llevarle a identificar cuál es su necesidad. Porque fíjate que
una persona tampoco te dice qué necesidad tiene si no te tiene confianza. Entonces, la primera cita nos vamos tanteando, nos vamos conociendo, vamos probando quién es el señor Illanes, quién es el señor Olivo, y poco a poco ahí vamos viendo cómo se va moviendo la cosa. Así se iban dando las cosas. Me gusta algo que mencionas y es que me imagino que hay retos, bueno, yo los he vivido igual que tú, que llegas donde esa persona y es, ok, tengo 10 minutos, rápido, pero si te dedicas a estar hablando 10 minutos, que tu maquinaria es fabricada en no sé dónde, que el material es resistente a todo esto, que vos tenés market share de no sé cuánto y que tu OIM lo perdiste y en su cabeza se queda, ¿por qué le, le acepté tiempo a esta persona? Y si tú hacías el enfoque que mencionas, que comenzabas a conectar, él se iba abriendo, primera reunión exploratoria, te conocí, y a segunda te iba diciendo, fíjate Raúl, que estamos teniendo problema con este equipo. Y ahí es donde imagino que tú ya podías explicarle cómo tu solución podía ayudarles. ¿No es así? Exactamente, exactamente. Entonces se van abriendo, van diciendo, tengo problemas con este equipo, me interesa que me traiga una cotización, también podía ser, tráigame una cotización de una máquina, de una GTO, de un color, y ya uno va, iba, en ese tiempo uno iba, fabricaba la cotización y regresaba. En ese tiempo también había la ventaja, digo yo, de que las cotizaciones no se enviaban por correo. Había que ir a dejar personalmente impresas en papel. Y eso era una ventaja, porque eso era lo que me abría la puerta para la segunda reunión o para la tercera. Entonces decir, mire, señor Olivo, ya vengo acá con la cotización, recíbame, le explico cómo está hecha, qué hay en la cotización, qué máquina es, le traigo dos cotizaciones para que evalúe la opción A, la opción B. Entonces ya vas fabricando, vas generando esta confianza, vas comenzando a hablar de negocios. Y fíjate que eh, pasó algo que es impresionante y que hasta ahora mi esposa se acuerda de esto. Había clientes complicados. Había clientes complicados que no tenían, digamos, no mostraban apertura o son selectivos. Se abren con ciertas personas y con otras no. Muy selectivos, muy selectivos. Fíjate que poco a poco me fui ganando la confianza de los clientes más complicados, donde otros vendedores no podían entrar, entraba yo. Inclusive, Alfonso, donde mi jefe no podía entrar, entraba yo. Entonces hablaban entre mis dos jefes, entre el gerente general y el gerente de ventas, y decía, mira, a Paco Valdivieso, mándale a Raúl porque es al único el que le recibe. Raúl manda como el mensaje a García, llévale este mensaje al Paco Valdivieso porque, o al Andrés Valdivieso porque yo sé que a ti el Andrés te recibe muy bien y queremos que se entere de esto, que estamos lanzando, vamos a hacer esto, vamos a estar porque a ti te recibe. Ni siquiera a mi jefe le recibían con esa apertura y me mandaban a mí. Así tenía yo una base de unas 5 clientes complicados, Alfonso, complicados, pero con ellos, con este proceso, con esta estrategia que te cuento, de poquito a poco, de darle de despacito, fui ganando una confianza tal que con ellos logré cerrar, primero ganarme la confianza y luego hacer negocios con ellos. Entonces eso era una de las mayores, los mayores logros que yo he sentido como vendedor, lograr tratar con los clientes más complicados. Ahora, ¿qué sentías tú cuando te decían, Raúl es el que va con con el cliente más difícil? Me imagino que dentro de ti una satisfacción porque decías, mi trabajo se está viendo reconocido y Claro, también tu rol era importante porque eras un role player para que el negocio fuera fluyendo. exactamente, el rol era importante, entonces a uno, claro, en ese tiempo uno me sentía lleno de orgullo y felicidad, iba y lograba hacer negocios y claro, me convertía en una pieza clave, ¿no? Para ciertos clientes. Entonces, esa confianza que uno va ganando es importantísima, importantísima, importantísima. Ahora, eso estábamos hablando hace 25, 20 años Ajá, atrás. sí, Trayéndolo al presente,
¿Qué diferencias notas en la forma en la que vendías en aquel entonces versus la forma que se vende actualmente, donde ya tenemos redes, donde ya la cotización te Eh, la piden a la ya? sí, hay una diferencia abismal, porque esa relación personal ahora es más complicada, porque la velocidad de la vida, la velocidad de los negocios, la velocidad del día a día te lleva o lleva a la gente a que está cada vez más ocupada y tiene menos tiempo para atender a un vendedor. Entonces ahora la cotización ya se envía por correo, algunas veces las mandas por WhatsApp. Entonces ya no hay ese ir a dejar personalmente la cotización impresa en papel con una carpetita bien presentada, sino que la tienes que mandar por correo. Entonces, uno tiene que, el mayor reto que existe hoy día es tratar de emular esa relación, esa calidez personal cuando redactas un correo. Tratar de trasladar esa calidez de mensaje, ese mensaje humano, personal, con ese toque único en un mensaje de WhatsApp. Ese es el reto, porque uno está presionado todos los días, en el día a día, y a veces mandas un WhatsApp que puede tener tu estilo, pero no dice mucho. Le dices, hola, recibiste mi mensaje o revisaste mi cotización o lo que sea, pero no tienes esa calidez, no tienes esa oportunidad del contacto personal. Y ese es el mayor reto que tenemos hoy día. Entonces, el reto de hoy día, creo yo, es como primer paso trasladar esa calidez personal en los mensajes digitales, ya sea por correo o por redes sociales. Y el segundo, lograr que tengamos una conexión personal, que me reciban, que yo y que yo pueda entregarle una tarjeta de presentación y estrecharle la mano. Ese es el mayor reto. Men- Para poder seguir. Mencionas algo que quiero ahondar, Raúl. Tú Ujú. decís que, y es un error que lo veo a menudo, cuando alguien mándame una cotización y solo mandas, Raúl, anexo lo requerido, saludos. ¿Dónde está la personalización? ¿Qué podemos hacer para generar ese valor en una cotización bien enviada, en un WhatsApp bien redactado? ¿Qué consejos nos puedes dar para que ahí podamos tener como primer punto ese toque personal, número uno, y diferenciador, para cuando llegue el eventual contacto físico, sea como el cierre que nos va a ayudar a seguir cosechando esa relación? Mira, ahora sí, definitivamente tenemos una herramienta que es fundamental y que es la inteligencia artificial. Mientras más utilicemos nosotros la inteligencia artificial va a ir aprendiendo muchísimo más de nuestra forma de interactuar con nuestros clientes. Entonces, hay CRMs que ahora tienen integrados inteligencia artificial, hay CRMs que todavía no están integrados con inteligencia artificial, pero uno puede igual utilizar una inteligencia artificial aparte. Pero la ventaja de esto que está revolucionando el mundo y que yo creo que va a revolucionar el mundo, la civilización, en un tiempo mucho más corto de lo que nos imaginamos, porque te está dando pasos agigantados. La habilidad que tiene la inteligencia artificial de aprendizaje es impresionante. Entonces, mientras más la utilicemos, ella va a ir aprendiendo cómo es nuestra tonalidad de comunicación, cómo redactamos nosotros un correo. El éxito de la inteligencia artificial está en el prompt que nosotros le damos. Si nosotros le damos un prompt muy general, la inteligencia artificial te va a botar información muy general. Pero si le das un prompt adecuado y para eso necesitas sí conocer mucho de muchos temas, la inteligencia artificial te va a dar una respuesta, un resultado muchísimo más acotado y más apretado y más adecuado a lo que tú quieres hacer. Entonces, para poder redactar un correo y hasta un WhatsApp donde no te sientes tan confiado, sí nos podemos ayudar de la inteligencia artificial y es una herramienta fundamental hoy por hoy. Pero por otro lado, es importante lograr visitar al cliente. Es importante llamar y tener una conexión telefónica con el cliente. ¿Por qué? Lo que uno dice en una llamada, las palabras que tú utilizas llegan a la parte consciente o racional del cerebro.
Pero la forma o la tonalidad que manejas para llevar esa llamada o para decir lo que quieres decir llega a la parte inconsciente del cerebro. Es decir, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, en una llamada, fíjate lo importante de entender cómo se hace una llamada, cómo llevas una conversación, cómo logras decir lo que quieres decir, pero que cale en el subconsciente y que genere una emoción en la persona que te está escuchando. Fíjate que cuando haces una llamada en frío, tienes exactamente 3 segundos para que la otra persona no te cuelgue, no te tranque una llamada. Tienes 3 segundos. ¿Cómo manejas la conversación en esos 3 segundos? ¿Cómo le abres para que él se quede en el teléfono? Es una habilidad que la puedes aprender, pero sí hay que practicarla mucho. Y luego de la llamada, luego de que has logrado hacer esta llamada, la llamada, óyeme bien, Alfonso, la llamada tiene que ser, bueno, en mi caso que he manejado mucho negocio B2B, el objetivo de la llamada es hacer que me reciba el cliente. ¿Para qué? Para dejarle una tarjeta, para estrechar la mano, para conversar, para dejarle la cotización de forma personal, porque a mí me interesa que me conozca. Esa relación frente a frente es fundamental porque se crean conexiones neurológicas, sentimentales y de emociones que no se pueden replicar por otro medio. Entonces yo necesito que el cliente me reciba. Va a ganarse mi confianza, yo me voy a ganar la confianza de él y es mucho más fácil que el negocio fluya. Porque Alfonso, te voy a decir otro tip que me dio mi jefe en ese tiempo. Los negocios no son contratos firmados o cheques entregados o una letra de cambio o un pagaré. Los negocios son confianza. Escríbete esto, Alfonso, con mayúsculas en tu pared, en tu pizarra, en tu laptop, en tu tablet, en tu teléfono. Confianza. Los negocios se hacen en base a confianza. No puedo estar más de acuerdo contigo y en particular en el mundo B2B, cuando estás hablando de contratos de cientos de miles de dólares o millones de dólares. Corregime tú y por favor me vas profundizando más ese tema. El cliente, antes de darte ese cheque, esa transferencia, debe de verte como número uno, un socio estratégico. Dos, que sepa que tú le estás siendo un aliado, que está siendo sincero, honesto. Y tres, que tú te has interesado genuinamente por su solución y que gracias a un proceso que tú seguiste se da la venta. Si él te percibe que solo vas por el cierre, chao y no te vuelvo a ver, ¿no crees? Totalmente, totalmente. El cliente, además, Alfonso, tiene que sentir que uno, que yo soy el gestor de cuentas clave, que estoy ahí con mi cliente y que voy a firmar un contrato de millones, de miles de dólares, él tiene que saber y tiene que sentir que cuando yo vaya a mi empresa, a la cual represento, yo voy a ser capaz de pelearme con mi jefe, con mi otro jefe o con la secretaria o con todo mi equipo para yo atenderlo bien a él. Claro que eso tiene ciertos límites, pero él tiene que sentir que yo voy a sacar de mi empresa a la cual yo represento lo mejor que hay de ahí para entregarle a él. Lo mejor que hay, el mejor asesor, el mejor técnico, el mejor servicio, a tiempo, lo más rápido. Y él tiene que saber que yo voy a luchar en mi empresa para atenderlo a él de la mejor forma. Entonces ahí no hay quien te pare, no hay quien te frene, porque él va a confiar el 1000% en Alfonso o en Raúl o en Teresa, porque este soldado, este emisario va a hacer que la empresa a la cual representa me atienda de la mejor forma a mí, que es lo que yo me merezco, porque soy un cliente AAA. Qué interesante. Y ahí es donde
muchos vendedores hoy con tanto cambio de nombre que se le da, pero me quiero quedar con ese término del gerente o el encargado de la cuenta clave. Al final sos alguien que va a gestionar esa cuenta, la vas a desarrollar, vas a estar pendiente de lo que está haciendo y ellos te ven como un parte del equipo, no te ven al final como el proveedor, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y ten en cuenta que, que el mayor porcentaje de ventas con la ley de Pareto se da con el 20% de tus cuentas, ¿no? Tu porcentaje, el 80% de las ventas que haces es con el 20% de tus cuentas. Entonces, esas son las cuentas clave. Entonces, a estas cuentas hay que mantenerlas y tratarlas bien y mimarlas y darles la importancia que se merecen. Entonces, y luego sí, tratar de buscar el resto de cuentas que son tal vez no tan importantes, pero es mucho más barato mantener un cliente con el cual ya tienes una relación que buscar nuevos clientes. Es mucho más barato seguirles vendiendo a ellos que buscar otros clientes. Mucho se habla, por ejemplo, Alfonso, mi querido Alfonso, de la atención postventa. Claro. La atención postventa, mi querido Alfonso, es seguirle vendiendo. Eso es todo. Tienes que seguirle vendiendo porque él va a sentir que para poderle seguir vendiendo te tienes que preocupar de que él se sienta bien atendido con lo que ya le has vendido, con lo que ya tiene. Entonces yo no le Exacto. puedo seguir vendiendo si él no está contento con lo que ya le vendí. Entonces para poder hacer que él se sienta contento, tengo que darle un muy buen servicio postventa. ¿Y cómo haces para darle ese muy buen servicio postventa? Porque muchos creen que, y estoy hablando de muchos porque aquí en nuestra audiencia hay gente que está comenzando y hay otros que ya están con experiencia, pero algunos cuando Ajá. comienzan creen que la venta se termina solo cuando cerraste y entregaste el producto. Pero ¿cómo haces ese servicio postventa que sea un diferenciador para vos, Raúl? Bueno, el servicio postventa definitivamente es que cuando ya vendiste, cuando ya cerraste un negocio, cuando ya cobraste, porque además después de que has cerrado el negocio hay que ir a cobrar. Entonces, después de que ya has cobrado, tienes que volver. Tú no te puedes olvidar de ese cliente. Ese ya se convirtió en una cuenta clave porque ya compró. Entonces ya es una cuenta clave de hecho. Entonces hay que volver y tienes que preguntar cómo está, cómo le está yendo, pero de forma genuina. ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo? Entonces ahí hay la oportunidad de hacer upselling. Entonces mira que para la máquina que tienes salió este nuevo aditamento que vas a poder colocar la tinta. Ahorita estoy pensando en la máquina offset, ¿no? Un nuevo aditamento automático donde puedes colocar la tinta de forma automática y ya no tienes que tener una persona que esté colocando la tinta manualmente arriba, sino que ya se va la tinta automáticamente y te ahorras el 30% del tiempo de puesta a punto en la máquina. Entonces, le sigues vendiendo, pero para eso el cliente, sí, pero ¿sabes qué? Eh, ahorita no me hables de eso porque la máquina, sabes que tú me dijiste que la máquina iba a correr a 12,000 pliegos por hora, pero resulta que está corriendo a 8. Ah, ¿y por qué está corriendo a 8? Sabes que aquí, ok, yo no soy el técnico, pero sí te ofrezco traer al técnico. Entonces, yo no te puedo solucionar, yo no podía solucionar el problema técnico porque obviamente yo estoy encargado de la parte comercial, pero lo que sí puedo hacer es regresar con el técnico y hacer que el departamento técnico le atienda lo antes posible y descubran por qué está trabajando la máquina a 8,000 por hora y no a los 12,000, que es lo que ofrecimos. Entonces, ahí es donde yo regreso a mi empresa y entonces, señores técnicos, a mi cliente Fraga tienen que atenderle mañana porque está corriendo a 8 y le ofrecimos a 12. Entonces ahí viene otro tema. Es que los técnicos están complicados porque también tienen toda la agenda programada y ya tienen y no tienen sino hasta la próxima semana para poder atender al cliente. Entonces, mira la habilidad que se va creando. Entonces, yo Claro, tampoco puedo ponerle una pistola a mi técnico o a mi gerente técnico para que lo vayan a atender mañana, porque tienen totalmente. otros clientes que ya están en cola. Entonces, ok, entonces ¿cómo le dices a tu cliente que no lo vas a poder atender mañana, sino que le vas a poder atender la próxima semana? Es toda una habilidad, Alfonso, es toda una habilidad. Es decir, no le vas a decir, mire, señor Fraga, qué vergüenza, y yo le dije que para mañana. No, tienes que ir con toda la interés, señor Fraga.
mis técnicos me ofrecen para el próximo miércoles. No tienen tiempo antes porque hay clientes del Claro. cual estamos instalando otros equipos, pero el próximo miércoles 8 de la mañana están en su planta y yo me encargo de que estén ahí. Ok, Raúl, perfecto, no hay problema. Fin. Pero se siente atendido. No lo puedes dejar en el aire sin darle una respuesta, sin decirle si van a ir o no van a ir, o te olvidaste de que la máquina está corriendo a 8 y le ofreciste a 12, y cuando regreses te va a decir, pero si yo le dije que la máquina estaba corriendo a 8 y ahora, y yo la tuve que solucionar yo mismo el lío porque ya sé lo que ha sido, entonces vea usted, me ofreció y no vino y no me dio un servicio postventa. Entonces ya la próxima compra voy a No considerar va a su contigo. competencia. Exacto, exacto. Y estás mencionando algo en el B2B que creo que es el pan de cada día de muchos. Al final, no están comprando la marca, ¿cierto, Raúl? Sino que están comprando la experiencia que Raúl les está dando a través de Exacto. la marca que representa. Exactamente. Y cuando tienen esta experiencia buena, entonces la asocian automáticamente con la marca. Entonces te dicen, ah, Heidelberg es bueno, ah, Coca-Cola es bueno, Samsung es bueno, iPhone es bueno, ¿no es cierto? Porque asocian todas estas interacciones. ¿Qué son estas interacciones, Alfonso? Son los puntos de contacto, son los momentos de verdad, son los momentos de la verdad. Cada contacto que uno tiene con el cliente se transforma en un momento clave, que es el momento de la verdad, lo que se llama es el encuentro del momento de la verdad, porque todo esto hace que el cliente tenga cada vez más confianza y más confianza, y cuando el cliente va teniendo cada vez más confianza y esas interacciones que tiene con la marca, contigo, con el servicio técnico, con la llamada, con todo lo que tiene que ver con la empresa y la marca a la que tú representas, si tiene buenas experiencias, automáticamente el cerebro no va a pensar en otra marca. Piensa en ti, porque ya no necesito otra opción, porque se siente bien atendido contigo, se siente Y bien ahí atendido. Y automáticamente ya no piensa en otra opción. Cuando viene otra opción, esta otra opción se va a topar con una barrera de entrada fuertísima, porque uno le tiene súper bien atendido. tienes que ser suficientemente bueno en tu proceso postventa, Raúl. Y corrígeme, pero ahí también viene la magia de las empresas, porque no solo hay que saber vender, sino que solucionar bien, tener, número uno, procesos eficientes en la parte postventa, que el call center esté habilitado, que tenga tiempo de respuesta, no sé, por correo, por WhatsApp, que te cumplan y que la atención que hay luego le respondo, sino que toda esa cadena hace que la experiencia del cliente valga y luego se le haya olvidado por completo los cientos o millones de dólares que invirtió en tu solución, ¿no es así? Correcto, correcto. Y ojo, Alfonso, que no siempre el cliente tiene la razón. No siempre tiene la razón. Entonces, también es importante para el vendedor o para el gestor de cuentas clave tener una muy buena relación con tu equipo de trabajo, porque tienes que tener la confianza también. Es decir, esto es súper importante en el tema de liderazgo. Lo mismo que nosotros queremos hacer afuera con nuestros clientes, lo tenemos que hacer hacia adentro, con nuestro equipo técnico, con todo el mundo, con todos nuestros colaboradores, porque ellos tienen que sentirse comprometidos con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ahí viene el tema. No siempre el cliente tiene la razón. Eso sí es verdad. Y uno tiene que aprender también a poner un límite. Entonces, uno viene, entonces siempre, casi siempre pasa que no me está corriendo a 8 por hora y usted me ofreció a 12. Ok, vamos donde el técnico fue, hizo una inspección. ¿Qué pasó? Sí, sabes que la máquina no está corriendo a 12, pero no es culpa del equipo. Resulta que el operario no la está corriendo como debería correrla. Y ya le hemos indicado al operario qué es lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Entonces, ¿y por qué no lo está haciendo? Entonces, viene un tema también de gestionar la cuenta clave, pero hacia adentro, con mis técnicos. Dime qué está pasando o cómo le puedo yo también ayudar a mi técnico para que él tenga éxito. ¿Cómo le ayudo yo a mi técnico, a mi cuerpo técnico, a mi equipo de técnicos para que ellos tengan éxito con el cliente? Entonces tengo que regresar yo, donde mi cuenta clave y decir, mire, no está corriendo a 8, pero no es culpa del equipo.
es culpa del operario. El operario no está haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a intentar nuevamente. Le hemos dicho que haga esto, ya está mejorando y va a lograr. Entonces, en la siguiente cita, ya está corriendo a 12. Tiene razón, señor Llanes, del operario, pero ya está entrenadito, ya lo tenemos listo, a punto. Perfecto, pero él siempre se sintió atendido. Y claro, y eso pasa siempre con todos, con todas las personas. Es que no me está corriendo el internet a la velocidad que me ofreció. Entonces, dices, sí, pero es que viene un asesor y te dice, sí, señor, mire, no está corriendo el internet a la velocidad que le ofrecí, pero es que no es culpa nuestra, mire, es que su equipo tal vez hay que renovarlo y ya usted tiene esto o tiene muchos dispositivos conectados y esa es la razón, pero mire, vea, y te soluciona, uno siente la confianza. Entonces uno dice, estaba equivocado yo, no es que el servicio que me están dando es el malo, sino que tal vez yo estoy fallando por este lado, ¿me entiendes? Pero uno siente que lo están atendiendo, que se preocupan de que la solución funcione. Entonces, ojo también con esto, para resumir, no solamente es cómo nos relacionamos hacia afuera, es importantísimo cómo nos relacionamos hacia adentro, con nuestro equipo, porque nosotros tenemos que lograr que todo nuestro equipo, que toda nuestra empresa sienta que le estamos atendiendo bien, que debemos atenderlos bien a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo logramos eso? Es muy importante nuevamente relacionarnos con las personas, porque finalmente nuestro equipo técnico también son personas. Ahí vuelvo a traer lo que tú hablas acerca de las habilidades, porque hay que ser asertivo como pedís las cosas, ¿verdad? No es necesito que hagas esto, sino que, oye, Raúl, ¿me ayudas con algo? Estoy teniendo problema con la cuenta tal. ¿Cuándo crees que podemos revisar esto? Hay una gran diferencia y lo que tú decís, la tonalidad, la forma en la que lo expresas, ser empático, asertivo. Me imagino que así es como has logrado tú hacer que los equipos vayan ayudándote para poder solventarle al cliente final, ¿no es así? Totalmente, totalmente. Mira, fíjate que en la última empresa que yo trabajé había un divorcium aquarum entre la parte comercial y la parte técnica. Y no me explico por qué, no sé por qué, pero siempre hubo eran dos empresas separadas. Una empresa era la que vendía los equipos nuevos y había otra empresa que era la que se encargaba de dar el servicio técnico. Las dos empresas pertenecían al mismo grupo. Había un divorcio entre las dos empresas. Todos los vendedores, Alfonso, todos los vendedores tenían peleas con los técnicos. Cuando llegué yo, me comencé a apoyar 100% en esos técnicos. Comenzaron a tener una confianza en mí, pero al 1000%, porque yo era el que trabajaba para todos mis proyectos, yo confiaba en mis técnicos. Entonces, siempre entendiendo siempre hablando bien, en buen tono. Claro que el día a día y la presión del día a día a veces te lleva a no a decir las cosas en el tono adecuado, pero uno en algún punto tiene que regresar y decir, mira, ya hablando con más calma qué es lo que está sucediendo. Y hay que buscar esos momentos para lograr hablar con calma y poder tener un entendimiento. Entonces, ese fue otro de mis mayores éxitos del último, lograr romper ese divorcio que había entre los técnicos y la parte comercial. O sea, el gerente de los técnicos dijo, mire, Raúl, yo quedo agradecido eternamente con usted porque todo lo que usted hizo por nosotros es invaluable. Nadie lo ha hecho y con usted ha sido con la persona con la que mejor hemos trabajado en esta empresa. Entonces, entonces es importantísimo, importantísimo entender que lo que nosotros proyectamos o queremos proyectar hacia afuera va a ser falso, va a tener patas cortas si no lo hacemos hacia adentro. Tenemos que hacerlo hacia adentro, tenemos que interiorizarlo y tenemos que interiorizarlo con todos los de nuestro equipo, con los contables, porque también los contables, Y a juegan, veces los juegan. comerciales tenemos roces con los contables, pero con contabilidad, con financiero, con el bodeguero, con los técnicos, con todo el equipo que viene, con marketing, que viene apoyando nuestra gestión. Tenemos que tener esa capacidad de relacionado y de tener una relación fluida para poder proyectar eso hacia afuera. Y eso se da natural. Todos proyectamos lo mismo hacia afuera. Y muy importante también que esto venga de la cabeza,
que esto, la cabeza tiene que pensar igual. El socio, el accionista, el dueño, el gerente tiene que pensar exactamente lo mismo. Porque si no, no, tampoco, es decir, nosotros aunque nos esforcemos como comerciales o como gerentes de ventas, siempre vamos a tener acá una barrera, ¿no? Pero si logramos hacer que nuestro gerente, que nuestro accionista, que el CEO piense exactamente como nosotros, estamos del otro lado. Me parece maravillosa toda esa parte, cómo hemos cubierto el proceso de ventas y quiero seguir yendo más allá. La inteligencia artificial, nuevamente, ya la tocaste, pero es una realidad. Yo recuerdo que el año pasado hablaba con un conocido acerca de que había ido a Estados Unidos y a una concesionaria de vehículos, no recuerdo la marca. Ya no tenías al asesor tradicional, sino que a través de un kiosco estoy, pueda que me equivoque. Tú estabas haciendo la gestión. Y hace poco vi en una de tus publicaciones algo similar, que creo que a través de una gestora de inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo está evolucionando la inteligencia artificial en las ventas actualmente, Raúl? Bueno, Alfonso, déjame decirte que yo era reacio y era uno de los detractores de la inteligencia artificial porque yo siempre pensé que la tecnología y la inteligencia artificial nunca iban a poder simular o llegar al nivel de interacción que los humanos tenemos, al nivel de calidez, al nivel de calidez. Pero definitivamente tenemos que ser conscientes que no podemos negar el avance de esta tecnología y que es un avance vertiginoso. Solo para que tengas una idea, ChatGPT logró tener el mismo número de suscriptores en 2 meses que lo que se demoró Netflix en 5 años. Es No una te lo locura. puedo creer, una locura, Es una una locura, o sea, locura. es un unicornio, es uno de los negocios disruptores que hay ahorita. O sea, imagínate el número de suscriptores en 2 meses de Alfonso, que lo que Netflix se demoró en 5 años. O sea, la cantidad de gente que está utilizando esta herramienta y eso, ponte a pensar que la inteligencia artificial está aprendiendo cada vez que la gente interactúa con ella. Entonces, claro, volviendo al tema, yo te decía, yo pensaba que la inteligencia artificial no iba a ser capaz de tener esta relación humana con los clientes o con las personas. Y me equivoqué. O al principio no estaba equivocado, pero ahora ya me demostró que ya es posible, porque tiene una capacidad de conversación y una conversación adaptativa, o sea, impresionante. Impresionante. Es decir, cómo se adapta a la tonalidad del interlocutor, cómo se adapta a la persona con la que está interactuando, es increíble. Entonces, hoy por hoy sí podemos tener herramientas de inteligencia artificial que interactúen por dos vías con los clientes. La una es la vía escrita, es decir, por medio de chat, Ok. WhatsApp, todo lo que tiene Meta, Facebook, Instagram. Ella puede llevar una conversación totalmente natural con la persona y cuando va llevando esta conversación totalmente natural con la persona, va capturando los datos, va capturando los datos. Entonces, otro de los dolores que hemos tenido o que tienen los vendedores hasta ahora es que todos estos datos, todas las interacciones que tienes con tus clientes tienen que ingresarla manualmente en tu CRM, si es que tienes un CRM. Y si es que hay empresas o negocios que no tienen CRM, pues los vendedores lo que hacíamos era ir anotando en nuestra agendita todo lo que conversábamos con nuestros clientes. Y a partir de ahí hacer los seguimientos y las futuras interacciones que teníamos con nuestros clientes. Pero ahora ya, como hay los CRMs, entonces tenemos que ingresar todos estos datos de los CRMs, pero lo tenemos que hacer de forma manual. Y si tenemos un buen CRM, el CRM no solamente es una herramienta de control para la empresa, sino que es una herramienta interactiva con el vendedor, porque el CRM tiene que ayudarle a hacer los seguimientos y las futuras interacciones con los clientes. Pero hoy por hoy la inteligencia artificial es capaz de llevar esta conversación que te digo totalmente humanizada y adaptativa y toda esa información la carga automáticamente en el CRM. Entonces imagínate toda esa tarea manual repetitiva que tienen los vendedores en el día a día, ya se vuelve automática. Y entonces ya el vendedor puede interactuar con el CRM y con todos esos contactos que ha tenido y los puede ir moviendo en el funnel de ventas, en el embudo de ventas, pasándolos
a las siguientes etapas o dejándolos en una etapa de rezagados. Pero el nivel de conversación, el nivel sí, de conversación que tiene la inteligencia artificial me ha impresionado. Esa es la una vía que es la escrita, y la otra vía también es la vía hablada. Hoy por hoy la inteligencia artificial tiene la capacidad de responder llamadas y de hacer llamadas. Entonces es impresionante. Claro, en la parte de la llamada, la tonalidad es muy cercana a la humana, muy cercana. Todavía puedes tener unas fallitas, pero es algo que la van a solucionar mañana. Está avanzando esto tan rápido que esto se va a solucionar en el tiempo, en el menor tiempo posible. Yo ahí tengo dos observaciones que deseo profundizar contigo. Este que decís de las llamadas lo escuché en un podcast, se me ha olvidado, era un podcast norteamericano, en un Ujú. artículo que estaban haciendo una prueba a través de llamada y que luego del ejercicio se dieron cuenta que la persona, en teoría que estaba al otro lado, era una inteligencia artificial. Sabía reaccionar a tus chistes, se adaptaba a la tonalidad y cuando les dijeron que era inteligencia artificial se quedaron boquiabiertas. Y esto me hace llegar al punto donde quiero que me des tu opinión. Ponete el sombrero de vendedor ahorita. ¿Qué harías o cómo convences a un gerente comercial hoy por hoy que en sus procesos no está considerando la automatización, llámese los chatbots, como tú decís, el CRM con automatización y todos estos beneficios? ¿Por qué te lo digo? Porque al menos en el país puedes tener multinacionales que están facturando millones, pero cuando ven temas de automatización e inteligencia artificial lo ven como un costo, Raúl. ¿Cómo haces ese cambio de mindset para que se suban al tren de la automatización? Ok, hay que diferenciar dos cosas básicamente en las empresas. La una es la gestión de marketing y la otra es la gestión de ventas. Entonces son dos cosas que van de la mano, pero sí están separadas. Entonces, esta parte de la inteligencia artificial, donde nos va a apoyar mayormente es en el marketing, porque el marketing, las empresas invierten muchísimo dinero en marketing para lograr atraer, capturar la atención de los clientes, hacer el inbound marketing, es decir, que el cliente que ya ha respondido a un post, a una publicación, a una publicidad, es el que potencialmente está interesado. Entonces, se pierden muchos leads en ese proceso, por varias razones. Una de las razones es que estamos acostumbrados al bot y a las personas, como te digo, no nos gusta conversar con un bot, nos gusta conversar con alguien, con una persona. Entonces, si la inteligencia artificial puede simular ser una persona, entonces para el interlocutor, para el cliente, puede volverse casi imperceptible que está interactuando con inteligencia artificial, por un lado. Por otro lado, esta vendedora está 24 horas al día, 7 días a la semana, no importa la hora que le escribas. Mira, acá en Ecuador pasa mucho que hay una cadena de farmacias grande, pero si tú le escribes un martes a las 3 de la mañana por WhatsApp, sencillamente no hay quien conteste. No hay quien conteste y necesitas una medicina urgente y tal vez en el mejor de los casos va a contestar un bot, pero no te va a solucionar. Con inteligencia artificial, a las 3 de la mañana, ella te va a contestar y te va a decir, te va a llevar una conversación para la cual ha sido entrenada previamente y va a lograr hacer que la medicina se despache, porque le va a trasladar a la persona que tiene que hacer el despacho. Entonces, entra por el lado de marketing y ahí viene el filtrado de los leads. Y cuando ya tenemos un lead de calidad, ese lead ya pasa al vendedor. Y el vendedor va a hacer lo que más le gusta, cerrar la venta. Hacer el proceso, miento si digo que es el cerrar la venta, sería un éxito ir a cerrar la venta de una sola vez, pero hacer el proceso para cerrar la venta. Ya con un lead caliente, que es lo que más le gusta al vendedor. El vendedor no le, voy a decir algo, probablemente me van a matar por esto, pero al vendedor no le gusta estar llenando informes, al vendedor no le gusta estar en las juntas, al vendedor lo que le gusta es estar haciendo negocios. Tiene Totalmente. que estar haciendo negocios. Para eso le pagan. Tiene, para eso le pagan.
Al vendedor no le pagan por estar chateando en el escritorio, al vendedor le pagan por estar interactuando con su cliente, generando relaciones genuinas, haciendo negocios. Y eso es lo que le gusta al vendedor. Al vendedor también lo que le gusta es ganar dinero. Y no va a ganar dinero mientras esté llenando el CRM. No, eso es un requisito que lo tiene que hacer porque la empresa, sí, pero lo que tiene que hacer el vendedor es ganar dinero. ¿Cómo ganas dinero? Generando negocios para la empresa. Qué interesante la perspectiva que das, porque al final necesitas la inteligencia artificial como tu asistente, llenar todos esos Exacto. reportes que decís, generar las minutas de las llamadas, mandar los correos, todo ese proceso operativo o back office, e incluso el que tú estás diciendo de la prospección, de la calificación, porque al final estás teniendo Ajá. un desarrollador de negocios que te califica los leads, te lo pasa para que tú ya de ventas vengas y hagas tu Claro. trabajo. Qué Claro, interesante. porque hay muchos leads que no progresan, hay muchos leads que son basura. Entonces, si ya imagínate esos leads, los vas clasificando automáticamente, pero ya no tienes a la persona que está llamando y escribiendo. Es decir, es una ayuda a esta persona, ¿no? Entonces, ya los leads que se van quedando son los leads calificados, los leads calientes, los leads tibios, y a eso sí hay que enviarles al vendedor. A ese sí le envío a mi soldado, a ese sí le envío a mi para que vaya y interactúe ya con él y le explique todo lo que tenemos y explique beneficios y genere una relación con el cliente. Si yo pudiera preguntarte cómo podemos resumir en equilibrar la tecnología y el factor humano en el proceso comercial, ¿qué nos puedes decir? Que la tecnología es una ayuda impresionante para generar esa conexión humana. No podemos dejar de tener la conexión humana, no podemos centrarnos solo en redes sociales, no podemos centrarnos solo en LinkedIn, no podemos centrarnos solo en WhatsApp. Necesitamos crear esa conexión humana. Sí hay ventas, no digo que no, que se hacen solamente por WhatsApp, por ejemplo, pero son productos mucho más básicos, más fáciles, no son productos complejos, porque estos productos que tienen ya cierta complejidad, como el B2B, necesitas de una relación humana. ¿Sí? Pero por Claro, ejemplo, si vas a comprar arroz, eso sí, pues lo puedes comprar por WhatsApp. por WhatsApp, no hay problema. Pero si ya el negocio B2B, donde ya tienes productos de cierta complejidad, necesitas tener una relación humana. Entonces tenemos que apoyarnos desde la tecnología para lograr esta relación, para conectarnos, para sentarnos frente a frente al cliente, estrechar la mano, tomarse un café, presentarnos, dejarle nuestra tarjeta de presentación y generar la siguiente visita para seguir avanzando en un negocio y para seguir resolviendo una necesidad que ahí se presenta. Entonces tenemos que apoyarnos de la tecnología para lograr hacer esto. ¿Y cómo prepararse uno desde el rol comercial para que la inteligencia artificial no te desplace? Porque tú estás mencionando algo, tú eras renuente, mencionabas. Hay gente Sí. que no, yo no voy a utilizar la inteligencia artificial, que flojera, o sienten en sus palabras que es hacer trampa. Cuando te voy a poner Ujú. el ejemplo, hace unos días yo realicé una encuesta en una publicación de LinkedIn y le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a segmentar la parte de la audiencia que había llegado. Me habrá dado esa información en que menos de 10 segundos, exagerando. Te pones a pensar si yo me hubiera puesto a realizar esa segmentación manualmente, ¿cuánto tiempo me hubiera llevado? Entonces ahí es donde siento que la gente debe saber utilizar la inteligencia artificial, que juegue a tu favor. Pero ¿cómo convences al comercial que todavía no la está utilizando a que la implemente dentro de sus tareas diarias? Ok, te voy a poner de ejemplo a Steve Jobs. Eh, Steve Jobs lanzó una frase que dijo que la computadora es una bicicleta para la mente. ¿Por qué viene esto? Porque tú sabías que el cóndor es el animal más eficiente en utilización de energía. No, contame El, más. bueno, sale que resulta que el cóndor es el animal que es más eficiente en energía para lograr movimiento. Entonces, el cóndor, entiendo yo que logra volar grandes distancias sin mucho esfuerzo físico. Entonces, él ahorra muchísima energía, pero logra volar distancias increíblemente largas. Entonces, descubren que a través de esto el hombre
También puede ser, no es tan eficiente en el uso de la energía, pero cuando el hombre utiliza una bicicleta se vuelve mucho más eficiente, porque claro, el esfuerzo que uno hace para movilizarse es mucho menor, pero logras recorrer una distancia muchísimo mayor. Steve Jobs descubre esto y él dice, el computador es una bicicleta para la mente. Exactamente lo mismo está sucediendo ahora. La inteligencia artificial es una bicicleta para la mente, es un turbo para la mente, ¿no? Entonces, es el paso lógico. Si nosotros ya venimos trabajando con las calculadoras, con las computadoras, desde hace tiempo, el paso lógico es innegable, va a seguir siendo la inteligencia artificial y más adelante no sabemos qué más se va a dar, pero la tecnología va a ir avanzando a pasos agigantados. Recién vi un artículo, no me acuerdo, donde dicen que Europa está poniendo freno al avance de la tecnología en la inteligencia artificial y en cambio Estados Unidos está invirtiendo más dinero para que la inteligencia artificial vuele a la estratosfera, vuele a otros. Entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que utilizarla. No estamos haciendo trampa, sino que le estamos utilizando. Es lo que te decía al principio. Si nosotros le damos un prompt muy general, vamos a tener un resultado muy general. Pero si nosotros utilizamos todo lo que sabemos y le damos un prompt a la inteligencia artificial mucho más detallado, te va a dar un resultado mucho más preciso, mucho más minucioso. Y uno, acuérdate que uno le puede seguir preguntando y seguir preguntando y seguir preguntando, y te va a ir puliendo y puliendo y puliendo y puliendo la respuesta cada vez más. Porque la inteligencia artificial tiene toda la información del mundo, toda la información que no nos podemos imaginar nosotros. Entonces es cuestión de sacarle esa información y utilizarla a nuestro favor. Está ahí la información, está ahí la tecnología, tenemos que utilizarla a nuestro favor. Y para complementar lo que hablamos antes con el CRM, cuando tienes todos los datos, o sea, no puedes mejorar lo que no puedes medir, pero no puedes medir nada si no tienes los datos. Entonces, además tienes que tener datos verídicos. Entonces, a veces los vendedores tenemos la mala costumbre de no completar exactamente lo que tenemos que completar, o no decir exactamente lo que dijo el cliente. Con inteligencia artificial ya no hay chance de esto, porque ella va a colocar en el CRM exactamente lo que dijo el cliente. No hay vuelta atrás y esa información es inviolable. Entonces, a partir de esa conversación que se generan los datos y con esos datos puedes hacer análisis de sentimientos y puedes implementar campañas futuras y puedes implementar estrategias y puedes implementar todo un mundo de cosas. Pero necesitas los datos. Si no tienes los datos, no puedes hacer nada. Entonces, es una herramienta fundamental. Y tú actualmente, en tu trabajo, ya vamos a hablar un poco de tus proyectos, pero tú actualmente, ¿cómo utilizas la inteligencia artificial, Raúl? Bueno, yo ahora utilizo la inteligencia artificial, por ejemplo, para redactar mis programas de prospección, de seguimiento, técnicas de cierre, técnicas de ventas consultivas. Entonces yo le pregunto a la inteligencia artificial que me haga un análisis profundo de técnicas consultivas, por ejemplo, de ventas consultivas, como es Spin, Snap, Medic. Entonces te va a dar y te va a dar toda te puede ir dando todas las técnicas de ventas consultivas y las preguntas que puedes hacer para lograr capturar la información que necesitas de un cliente, por ponerte un ejemplo. Ahora, el tema que estoy promoviendo yo es el tema de la vendedora 24/7 que se llama Vicky y es impresionante, tiene un nivel de interacción con los clientes de una manera que no tiene precedentes, Alfonso. O sea, yo no me imaginé que hubiéramos llegado hasta este punto. Y si ya hemos llegado hasta este punto, no me quiero imaginar cómo va a ser el futuro. ¿Tú sabes lo que es la singularidad? ¿Has escuchado alguna vez? No, por favor, La coméntame. singularidad es el momento exacto cuando la inteligencia artificial haga un cambio en la civilización humana. Y está pensado que esto tal vez está, si no me equivoco, para el 2045. Ya Yo creo casi a que la va a vuelta ser de la antes. esquina, sí. Yo creo que va a ser antes. Ahorita, por ejemplo, todas las estrategias bélicas que están enfrentando allá en Medio Oriente,
en Ucrania. Todo esto ya está utilizando inteligencia artificial. Es decir, no tenemos idea de para todo lo que se puede utilizar inteligencia artificial. Entonces yo creo que esta parte, la singularidad, va a llegar antes del 2045. Y hoy que me estabas mencionando eso de Vicky, si se puede saber más, o háblame, ¿en qué proyectos estás tú trabajando actualmente? Bueno, ahora básicamente empresas que ya están manejando sus páginas web y tienen tráfico en sus páginas web, pero no tienen la capacidad de responder a las interacciones que se crean en sus páginas web o en sus redes sociales. Entonces, por ejemplo, estamos en el sector automotriz, estamos en el sector educativo, porque también en el sector universitario los estudiantes postulan a las universidades y necesitan respuestas para ver qué programas de posgrado necesitan, información de programas de posgrado, información de educación continua, o para estudiantes que ya tienen en las universidades y necesitan, por ejemplo, interactuar con la universidad para resolver algún problema y siempre necesitas que la universidad esté en hora laborable, porque si no, no hay quien la atienda. Pero ya con esto se rompe todo eso, porque los estudiantes pueden interactuar con la universidad a cualquier hora del día. Pero eso básicamente, o sea, hay empresas, seguros, por ejemplo, o para empresas que necesitan hacer cobranza, porque después de esto viene el tema de la cobranza, ¿no? Después de la venta viene la cobranza. Y después también hay la atención al cliente. Por ejemplo, tú escribes a un banco y normalmente te contesta un bot, eh, pero si ya tienes una inteligencia artificial que te responda, vas a tener un trato mucho más humanizado. Que, y qué impensable hubiéramos visto esto hace un par de años atrás y hoy con todo lo que me estás diciendo es tantos avances que es de tomarlos en consideración dentro de nuestros procesos comerciales y claramente que quienes tomen y adopten estas tecnologías van a estar a la vanguardia dentro de sus procesos. Raúl, ¿y en qué redes, correo, a dónde puede seguirte gente que esté interesada en conocer más de lo que tú estás haciendo? Bueno, estoy en LinkedIn. En LinkedIn me pueden encontrar como Raúl Illanes. Estoy en Instagram también. En Instagram estoy como, ya te digo, dame un segundo. Estoy como Illanes Raúl-neuroventas Ok, en Instagram y en Facebook también Illanes Raúl neuroventas. Pero sí, me pueden encontrar ahí o en LinkedIn, que es la red donde interactuamos un poco más con colegas profesionales y gente con donde intercambiamos todos los puntos de vista, que es muy enriquecedor, muy enriquecedor. perfecto. De igual forma, yo me quedo con la tarea de poner los enlaces en los comentarios para que la gente pueda seguirte, consultarte y puedan pedir información de lo que tú estás haciendo. Raúl, Encantado. ya para ir cerrando, me gustaría que me pudieras dar dos aprendizajes que te llevaste de nuestra conversación, por favor. Bueno, primero, felicitarte por esta iniciativa, Alfonso. Estos podcasts que tú estás haciendo son muy enriquecedores para la comunidad porque estás recogiendo los criterios y los puntos de vista de expertos en el mundo de las ventas, de marketing, de B2B, de todo esto de liderazgo. Estos podcasts de información que tiene la comunidad a la mano es muy importante para que puedan seguir creciendo. Y segundo, eh, tenemos que adaptarnos a la tecnología, tenemos que adaptarnos, aceptar la tecnología, adaptarnos a ella, a lo que ella nos está ofreciendo y sacarle el mejor provecho. Tenemos que interactuar, utilizarla, aprender a utilizarla para absolutamente todo lo que podamos, es decir, es que ahora la inteligencia artificial puede crear imágenes, videos, puede hacer hasta suplantación de identidad, puede hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, mientras más podamos, interactuemos y aprendamos de ella, vamos a ir adaptándonos y estar ahí en el mundo, porque si no, definitivamente vamos a quedarnos rezagados. Hay muchos trabajos repetitivos que los pueden hacer ya los robots y ahí las personas que no se adapten o que no sigan adelante, pues van a quedarse sin trabajo, definitivamente.
Bueno, Raúl, yo no he sentido el tiempo. Yo Tenía tampoco. varias, he tenido varias preguntas que no he tocado. Así que va a quedar ya la invitación para una segunda visita cuando quieras. Estás Encantado, más que bienvenido acá. A agradecerte el tiempo, desearte todo lo mejor. Y encantado. gracias a todos ustedes en la audiencia por habernos acompañado en en un nuevo episodio de Carrera Comercial y nos vemos hasta la próxima.